Muy buenas tardes. En el día de hoy tengo el gusto de presentarle el tema sobre la arquitectura incaica en América del Sur. Mi nombre es Kyler Guillén. La arquitectura inca se denomina arquitectura inca al estilo arquitectónico que estuvo vigente durante el Imperio Incaico. Fue surgido entre el siglo II antes de Cristo, ubicado en Tiahuanaco, actualmente Bolivia. Eh, Se incorporó estructuras españolas coloniales basadas en el diseño de geometría, edificando construcciones llenas de vida hacia la naturaleza. Crearon grandes muros, muy grandes y muy extensos. Como se ve en la primera imagen, se ven restos, no restos, sino cómo está actualmente algunas edificaciones creadas en ese entonces. Al lado está una pequeña maqueta de cómo eran los diseños en esos tiempos, llamada Maqueta Inca del Tambo Real de Huacamba, Yauca, Ancash. Los incas le daban forma y volumen a un estilo único que maravilló al mundo, que los estudiosos lo denominaron el almohadillado. En la imagen que ustedes ven a su mano derecha se da una composición llamada antropometría. ¿A qué se deriva esto? Antropometría lo especifican y lo llevaron más a una composición de la creación de la arquitectura, ya sea con las medidas, el tamaño, el grosor del ser humano, con los brazos, el codo, los pies, por cada paso que se daba. Daban con un tamaño específico para poder lograr una buena simetría o una buena posición y para facilitar el día a día de cada persona. Características de sus construcciones. Los materiales empleados en el Cusco no eran del Cusco específicamente. Principalmente se utilizó la piedra, llevando así el adobe, que era como una composición de ladrillo, de barro, de un tamaño aproximado de unos 20 a 80 centímetros. También utilizaban madera, fibra vegetal, animal, fibra, la arcilla y tierra, obtenida de bloques y petreos. Los elementos licticios usados como la caliza, el diorita, el andesita, el porfido, esquistos, pizarros, granito y arenizas, que se mezclaban y compondían una fibra. Al final era una mezcla de piedra menuda. La sencillez. Carecían de adornos, el tallado de las esculturas eran de un alto y un bajo relieve, no era tan excesivo en las decoraciones, se reflejaba también en los templos. La solidez. Los muros fueron construidos y elaborados con el pulimiento, la precisión, sin una argamasa, digamos, sin una separación de los bloques. También emplearon grandes bloques de toneladas de gran tamaño, que las agruparon de un buen orden y para que encajaran una tras otra. La simetría eran más llevadas a las construcciones donde tenían una forma de trapezoide, anchos en la base y delgados en la parte superior. Los constructores incas desarrollaban técnicas para levantar los muros enormes de forma horizontal. Utilizaban, claro, las piedras, ladrillos y adobe. Pero, ¿por qué horizontalmente? Específicamente fue por
para evitar los eventos sísmicos que pudieran ocurrir en el instante o que ocurrían y para no tener un desastre. Se destacaban también en la necesidad de tener y usar un tipo de pegamento para fijar las zonas o las composiciones arquitectónicas que estaban por hacer y estaban haciendo para tener un hábitat bueno. En la primera imagen se ve la piedra de 12 ángulos, el Atum Rumyo, en Ciudad de Cusco. Es muy considerado como una figura muy llamativa, lograda en la perfección y en lo representativo que es. En esta siguiente, que se ven dos imágenes, se ve una gran diferencia de piedras, pero la principal es la de la ventana. Esta ventana es más destacada por la ventana de Machu Picchu. Corresponde a un estilo arquitectónico cusqueño al tipo arquitectónico pirca o rústico. En la tercera imagen se ven los muros de incas perfectamente ensamblados o perfectamente agrupados. Construcciones que llevan un eje nítido y un eje bueno establecido, con una simetría de espacios que albergan y amplían, digamos, ya en toda la ciudad, en los hogares, digamos, específicamente en la sala, afuera, en los patios, se veían el destello de las grandes piedras. De los parámetros o muros de Inca son la mayoría de los casos considerados de acabado fino, elaborado también más por las variaciones de los elementos culturales. Entre ellos podemos destacar los muros sedimentarios. Son una composición de formas rectangulares y cuadrados ordenados de un tamaño, de un grosor y una complejidad muy uniforme de elementos. Muros ciclópeos. Los bloques ciclópeos son de un tamaño muy variado, ya que esto es como un ejercicio, es un proceso que se le da, un proceso que conlleva, digamos, una medida para que encajaran un gran trabajo para poder tener ese orden y esa perfección. Los muros celulares son denominados de esta manera porque componen su base en elementos. Principalmente una conformación de una célula de un tipo de forma áspera y lisa, juntándolas para ser más perfecta. Los muros rústicos poseen elementos de trabajo de presencia de cuñas y morteo, herramientas, realizando construcciones para el poblador común en los imperiales, digamos en los altos cargos o reyes. Los muros engastados son elementos alvéolos que pueden tener elementos variados con ángulos conocidos como muro poligonal. Acabados y coberturas de las construcciones de Inca. Es más destacado por los circulares y rectangulares. Estos tipos constructivos cumplen con diferentes funciones de viviendas. Se lograban de tener maderas, cañas resistentes, mientras que las cañas corrientes o la paja también la utilizaban como una cobertura de miembros de agaves y de cañón que se basaban, mejor dicho, para los techos o techados con un armado o un amarre que se colocaba en la cumbre para soportar el peso, dividida en cuatro, una sola cuesta, de dos cuestas, de cuatro cuestas y de dos cónicos. Se halló de forma de trapezoide. Se han sido de veanos, nichos, vanos, hormanizas, ventanas y construcciones en grupo de 3 o 4 recintos
agrupados, cercanos por cada muro. Estas construcciones conllevaron y se fueron también con el tiempo a llegar específicamente a templos, barrios y palacios. Como se ve en la imagen derecha, se habla más sobre el lugar, cómo eran las elaboraciones, porque conllevaban como una composición de techado muy sencilla, no como la vemos actualmente, tenían más de forma natural. En la imagen de las piedras eran específicamente más de las paredes, que eran destacadas, que eran muy llamativas, que eran muy usadas en esos tiempos, con esa forma tan diferenciada que se harían, pero con una forma muy concreta y muy detallada. La ciudad del Cusco, o Machu Picchu, considerada actualmente como la construcción más representativa del Imperio Inca, está bajo las faldas del Machu Picchu y el Huayna Picchu. Es una de las pocas construcciones de resistencia que impactó a la conquista española por la región. Una de las inquietantes enigmas del palacio es su ubicación y también su gran tamaño, porque está a 2.490 metros sobre el nivel del mar, eh, ubicadas alrededor del río Pilcanota o Urubamba. El primer aspecto muy importante es el dónde está. ¿Por qué? Está en un cerro cubierto de vegetación y de una forma difícil de acceso. Eh, Se puede dividir de dos formas, en dos sectores, específicamente en la agrícola y en la religiosa. En la agrícola fue adaptada al cerro, utilizando canales, una muralla de sector agrícola muy urbano. En el sector religioso fue más destacado por los templos. Un ejemplo sería las tres ventanas, que es la más llamativa y la imagen ya pasada en la segunda diapositiva iniciando. Es también el Ituamá o conocido como reloj del solar. Antes de la fundación del Cusco, se ubicaba en un lugar pequeño de la aldea llamada Acamama. Está formado por construcciones de piedra y paja. Dicha ciudad se convirtió en la capital política religiosa del estado. Cusco era la ciudad llena de palacios, grandes canchas, cercadas por un muro de una sola entrada, donde tenían residencia los señores de mayor importancia de orden o de la alta sociedad. Élite. Ollantaytambo o Huayatumbo, obra monumental que está destacada en la ciudad de los Incas, de un hábitat donde se organizaban y se mantenían en la arquitectura original. Esta ciudad constituía un complejo militar, religioso, administrativo y agrícola, con una localización de 600 metros debajo de Cusco. Pocona es uno de los centros arqueológicos más importantes de Bolivia. Fue una fortaleza militar, centro político, administrativo y de ceremonia imperio incaico. Pisac. La arquitectura Pisac es una mestiza constituida por sobre restos indígenas por el virrey Francisco de Todeo. La belleza de sus muros construidos con grandes bloques, piedra pulida con extremada simetría. También se encuentran las carreteras y los puentes de cuerda. Las carreteras conllevan un extenso sistema de caminos que se cruzaban desde las regiones más altas, desde la cordillera del norte al sur, y del norte al sur conllevan llanuras de costeras. Para ser más específico, eran como caminar desde costa a costa, pero ya caminando en pavimentos. Puente de cuerda. La puente de cuerda es más sobre una suspensión de hierba, una suspensión de una altura de una organización compuesta, digamos, más por
una estructura estrecha, es muy efectiva para el uso y el evitar, digamos, tramos peligrosos. Construcciones de naturaleza religiosa. En estas encontramos como más la principal imagen es ya más actualmente está muy reconstruida. Y ahí vamos, ok. El Vilca Usman fue un centro administrativo religioso establecido de los incas. La ciudad estaba conformada por una gran plaza que realizaban ceremonias con sacrificios, alrededor que se encontraban dos edificios importantes también, como el Templo del Sol y la Luna de Ushnu. Coriancha, el templo principal de Cusco, es la imagen que le destaqué. Después de la guerra de los Chancas, Pachautek se encargó de reconstruir, colocando en su interior grandes cantidades de oro, plata, con una forma de perfección admirable. Sobre estos muros, los incas se levantaban y hoy en día se le denomina a esto como el convento de Santo Domingo. Construcciones militares y conmemorativas. El Incahuasi, el complejo arqueológico de Incahuasi, cuya traducción en español es Casa del Inca, se encuentra en 29.5 kilómetros de la carretera de Cañete. Lunahuel también fue un centro de adoración, de sacrificio. Se puede ver las habitaciones que tienen columnas de forma cilíndrica que resisten a las columnas de forma de pared. El Saumano es una colonia que se denomina el curso desde el lado norte del sitio religioso del Sacsayhuamán. Consiste en tres plataformas hechas de enormes muros, contenciones que hicieron uniendo bloques de piedra, dimensiones, sorprendiendo algunas que alcanzaban 9 metros por 5 por 4 metros. Era más destacada y se destacó como una fortaleza que utilizaban en la defensa del Cusco. Como un dato importante serían sobre las dudas que se dan en la historia. ¿Por qué? Porque estas técnicas no eran tan llamativas en ese entonces como la vemos actualmente. Si vemos esa perfección, esa simetría que utilizaban, eran tan importantes y tan llamativas porque actualmente se ve lo tan inmenso que es. El trabajo se notaba que era muy eficaz, era lento, pero tenía un cuidado específico bajo las paredes, la precisión que tenían. Eran muy complejas y muy juntas, pero muy concretas, muy organizadas. Este trabajo era simple, muy simple, de piedras pequeñas, de piedras grandes, medían su tamaño, pero muchas veces se levantaban y veían grandes toneladas que, wow, sorprenden. Y actualmente se destaca mucho, ya sean los yacimientos, los lugares, cómo se ven las grandes obras que fueron construidas hace miles o años, pero actualmente se ve cómo está específicamente esas arquitecturas. Ya con el tiempo se han desgastado, claro, pero se han visto muy llamativas. Muchas gracias.